Buenas tardes, mi nombre es Carolina Conde Cocle y la ponencia del día de hoy se titula Inoculantes microbianos para mejorar la calidad de los cultivos y la salud humana, la cual también se puede encontrar en la Asociación Poblana de Ciencias Microbiológicas. El surgimiento del sistema industrial en la agricultura ha implicado el uso de productos químicos, conservantes, hormonas y antibióticos que ha resultado en un aumento en el crecimiento y la producción de alimentos. Esta nueva técnica ha permitido producir cultivos y ganados en mayores cantidades en comparación a las prácticas del pasado. La agricultura industrial se caracteriza por el monocultivo, en el que se produce el mismo cultivo temporada tras temporada. Sin embargo, este monocultivo presenta la desventaja de reducir la capacidad del suelo para eliminar naturalmente las plagas y reponer los nutrientes. Para lograr combatir esta amenaza, la agricultura industrial ha empleado el uso de fertilizantes químicos y pesticidas en grandes cantidades. Los agroquímicos se utilizan de forma común en la producción agrícola para controlar o prevenir las enfermedades, plagas y malezas, con el fin de mantener la alta calidad de los productos agrícolas y eliminar o reducir las pérdidas de rendimiento. Con el sistema industrializado, los alimentos se producen a costos reducidos, lo que se traduce en el agricultor en obtener mayores ganancias. Sin embargo, se han planteado ciertas preocupaciones sobre los riesgos para la salud humana derivados de los residuos en el agua potable y en los alimentos, así como de la exposición ocupacional. Si bien es cierto que las altas dosis de fertilizantes químicos conducen a la autosuficiencia en la producción de alimentos, también estas causan impactos nocivos en los organismos vivos y en el medio ambiente. Se han encontrado reportes de químicos que contaminan los alimentos y suministros de aguas que están contaminados por insecticidas tóxicos, herbicidas y fertilizantes químicos empleados en la agricultura. Alori y Babaloa 2018 identificaron que uno de los factores que aumenta la susceptibilidad de los trabajadores agrícolas a los efectos nocivos que generan los agroquímicos es la barrera del idioma. La mayoría de los agricultores locales son analfabetas. Esto dificulta su comprensión y adopción de precauciones de seguridad incluidas en las etiquetas de estos agroquímicos, y asimismo dificulta la capacidad en prácticas de trabajo adecuadas. La falta de experiencia en la agricultura por parte de estos trabajadores agrícolas puede aumentar los peligros para la salud y seguridad del lugar de trabajo. Por lo tanto, es importante buscar tecnologías alternativas que impulse la producción de alimentos para lograr satisfacer las necesidades alimentarias de la población mundial que está en constante crecimiento, pero que al mismo tiempo nos ayuda a minimizar los peligros para la salud humana y el medio ambiente. Y una alternativa que está surgiendo es el uso de inoculantes microbianos, los cuales se refieren a formulaciones compuestas por microorganismos benéficos que desempeñan un papel importante en los ecosistemas del suelo para la agricultura sostenible. Estos inoculantes microbianos son amigables con el medio ambiente y son una alternativa potencial al uso de fertilizantes químicos y pesticidas. Están compuestos por cepas activas de microorganismos que estimulan de forma directa o indirecta la actividad microbiana y por tanto pueden mejorar la movilidad de los nutrientes del suelo. Pueden actuar como fitoestimulantes, biofertilizantes, agentes de biocontrol, entre muchas capacidades más. A continuación se hablará sobre el impacto que están generando estos insumos agrícolas, como lo son los fertilizantes, pesticidas y herbicidas, en la salud humana y el efecto positivo que está llevando a cabo los inoculantes microbianos. Asimismo, se hablará sobre la legislación mexicana sobre el uso de pesticidas dentro del territorio mexicano. Impacto de los insumos agrícolas en la salud humana. Debido al creciente número de personas que se dedican a la agricultura y a los consumidores de productos agrícolas contaminados, los insumos químicos agrícolas se han convertido en la actualidad en importantes problemas de salud pública. La escorrentía de agroquímicos es un factor importante que contribuye a la contaminación del agua superficial. Asimismo, el uso excesivo e incorrecto de estos fertilizantes químicos provoca el lavado del suelo, la contaminación de aguas subterráneas, de arroyos y del mar. Estos insumos químicos agrícolas pueden acceder al sistema del cuerpo humano por medio de la ingestión oral, la infiltración a través de la piel y por medio de la respiración. Un gran número de personas se ven afectadas negativamente por la exposición prolongada a los agroquímicos, incluso a niveles bajos. Algunas de las enfermedades que se han asociado son de tipo respiratorio, enfermedades musculoesqueléticas, hasta enfermedades relacionadas con la piel y el corazón.
Estas enfermedades son encontradas en mayor medida en los propietarios de granjas, los operadores, los empleados y en sus respectivas familias. Existen distintos factores que son responsables de la susceptibilidad de los propietarios y los trabajadores agrícolas al envenenamiento por agroquímico. Estos factores pueden incluir no usar la ropa protectora adecuada. En la imagen del lado izquierdo se muestra un equipo de protección personal completo. Sin embargo, es importante mencionar que depende, en función del tipo de agroquímico con el que se esté trabajando, será el equipo de protección. Muchas veces también influye el sistema de seguridad, que es inadecuado, o la falta de conocimiento del código de precaución que deben de llevar a cabo para agroquímicos peligrosos. Un estudio realizado en el año 2014 por Bandari en Nepal, India, confirmó que solo el 2.33% de los propietarios y trabajadores agrícolas habían recibido capacitación sobre los efectos peligrosos de los agroquímicos y conocían las medidas necesarias para protegerse. Además, en los países en desarrollo donde se consume menos del 20% de la producción mundial de agroquímicos, se ha informado que los agroquímicos representan el 70% de las intoxicaciones agudas entre la población. Legislación y uso de pesticidas en México. Es importante conocer que existe legislación que establece requisitos y especificaciones para regular el uso de pesticidas en la agricultura en México. En el caso de la legislación mexicana, las secretarías encargadas de la regulación, registro y control son la Secretaría de Salud, con la Ley General de Salud, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con la Ley Federal de Sanidad Vegetal y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, cada una además con sus respectivos reglamentos y normas oficiales especializadas. El Manual para el Buen Uso y Manejo de Plaguicidas en Campo del año 2019, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, también conocido como SENASICA, y otras dependencias, establecen que las normas oficiales mexicanas, también conocidas como NOM, y que son de carácter obligatorio, que tienen fundamento a las atribuciones en materia de plaguicidas de uso agrícola son: modificación a la NOM 032, FITO 1995, que se encarga de establecer los requisitos y especificaciones fitosanitarias para llevar a cabo estudios de efectividad biológica de plaguicidas agrícolas y su dictamen técnico. La NOM 033, FITO 1995, que establece los requisitos y especificaciones fitosanitarias para el funcionamiento que deben de cumplir las personas físicas o morales interesadas en comercializar plaguicidas agrícolas. La NOM 034 FITO 1995, que establece los requisitos y especificaciones fitosanitarias para el aviso de inicio de funcionamiento que deben de cumplir las personas físicas o morales interesadas en la fabricación, formulación por maquila, formulación y o maquila e importación de plaguicidas agrícolas. La NOM 052 FITO 1995, donde se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarias para el inicio de funcionamiento de personas físicas o morales que se dediquen a la aplicación aérea de plaguicidas agrícolas. La NOM 082 SAC FITO /SSA1 2017, que establece los límites máximos de residuos. La NOM 232 SSA1 2009 SIDAS, donde se establecen los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de productos de grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico. Asimismo, en esta norma oficial mexicana 232 del año 2009, se presenta la clasificación de toxicología de los plaguicidas en función de su vía de exposición, que como ya mencioné puede ser de forma oral, dérmica e inhalatoria. De igual manera, la presente norma regula el contenido de información que se debe de encontrar en las etiquetas de los plaguicidas, se debe de mostrar información de seguridad, información técnica y finalmente las precauciones, advertencias y formas de uso. Distribución y uso de pesticidas en México. Los pesticidas son parte de la agricultura moderna en el país y su uso se remonta desde la década de los años 40 con la aparición del DDT. Seguido a esto, comenzó su producción industrial, donde se escalan no solo los pesticidas organoclorados, sino que con ellos surgen más grupos, como lo son los organofosforados, los piretroides, entre algunos más. Su dispersión en los campos agrícolas es mediante polvos o mezclas acuosas que son asperjadas en el follaje de las plantas o en las malezas que se encuentran cercanas. La aplicación de los plaguicidas depende mucho tanto del cultivo como de la temporada, ya que de acuerdo con datos de Zagarpa del año 2015, y haciendo una comparación entre los cultivos de vid, calabaza y nogal, se dieron cuenta que la aplicación de plaguicidas fue mayor en abril para los primeros dos cultivos,
mientras que para el cultivo de nogal su mayor aplicación de plaguicidas fue en el mes de agosto. De manera general, los plaguicidas más usados por los productores sonorenses en sus cultivos fueron el malatión en 8 cultivos, los cuales son el alfalfa, calabaza, naranjo, nogal, sandía, sorgo y la vid; el glifosato en 8 cultivos, el paratión metílico en 8 cultivos, el paraquat en 7 cultivos, el herbicida 2,4-D en 3 cultivos y el insecticida dimetoato en 6 cultivos. En 2015, la FAO reportó que durante el año 2013 la producción agrícola a nivel mundial fue de 23.34 billones de toneladas y fue requerida la utilización de 1.29 millones de toneladas de plaguicidas. Se han estimado que en el año 2007 en México se comercializaron alrededor de 100.000 toneladas de estos compuestos a nivel mundial, pero no se cuenta con información detallada de los ingredientes activos más empleados. Durante el año 2018, García Hernández y colaboradores realizaron una investigación sobre el estado de plaguicidas en México, mostrando análisis de argumentos empleados por estados o regiones de la República Mexicana y por medio de una revisión de 394 artículos relacionados al tema. Ortega Martínez y colaboradores en el año 2014 estudiaron la región norte del estado de Puebla, México, y determinaron que el uso de agroquímicos en el año 2011 fue de 63% para fungicidas, 24% para insecticidas, herbicidas con un 4% y otros con 4%. En la tabla 1 se muestran los principales plaguicidas aplicados en invernadero en la región norte del estado de Puebla durante el periodo del año 2011. Y se muestra la clasificación de peligrosidad, donde 1A es significativamente peligroso, 1B altamente peligrosos, 2 moderadamente peligrosos, 3 ligeramente peligrosos u poco probable que presenten riesgos agudos para el uso normal. Y también se muestra su mecanismo de acción, donde C es por medio de contacto, S sistémico, I ingestión y H inhalación. Y analizando la tabla 1 podemos determinar que dentro de la clasificación de peligrosidad se están empleando plaguicidas que entran en cada una de las clasificaciones, y en el caso de paratión metílico es un insecticida organofosforado que se considera extremadamente peligroso y se está empleando en la región norte del estado de Puebla. El uso de plaguicidas ha sido extendido a todo el mundo, sin embargo algunos de estos son tóxicos y nocivos para las formas de vida, por lo que se ha implementado regulación de los mismos. Algunos ya han sido prohibidos y a pesar de esto México sigue empleando productos que en otros países no son autorizados. En la tabla 1 se muestran los plaguicidas prohibidos y restringidos en México por su alto riesgo a la salud humana. En la primera columna de izquierda a derecha podemos encontrar aquellos plaguicidas que ya se encuentran prohibidos en México. En la segunda columna, que es la de en medio, podemos encontrar aquellos plaguicidas que se encuentran restringidos en México. Y en la tercera columna podemos encontrar aquellos plaguicidas que se encuentran prohibidos en otros países, pero aún son autorizados para su uso en México. Se han establecido normas que establecen los niveles de tolerancia del contenido máximo de plaguicidas en miligramos por kilogramo. En la tabla 3 se encuentran enlistados productos no autorizados y restringidos que han sido detectados en el monitoreo nacional durante el periodo 2005-2007 en México. Y también se encuentran los límites máximos permisibles que han establecido otros países. En la primera columna podemos encontrar los productos que han sido detectados en México, que se encuentran restringidos. También encontramos los valores permisibles para Estados Unidos de América, la Unión Europea, el Codex Alimentarios o la FAO y Japón, y en México los valores detectados. Y a continuación vamos a hablar de la contribución de los inoculantes microbianos para el mantenimiento sostenible de la salud humana. Los inoculantes microbianos como biofertilizantes para el crecimiento, rendimiento y mejora de la calidad nutricional de las plantas. La necesidad de aumentar la producción agrícola para satisfacer las necesidades alimentarias de la creciente población mundial hace que el mantenimiento constante de la fertilidad del suelo sea algo esencial. Los biofertilizantes son una tecnología alternativa viable para aumentar la producción de alimentos sin poner en riesgo la salud humana y ambiental. Estos biofertilizantes incluyen microorganismos que suministran o ponen a disposición de las plantas diferentes nutrientes. Algunos ejemplos son aquellos microorganismos capaces de fijar nitrógeno, solubilización de fósforo, que sean solubilizadores de potasio o de azufre, o las micorrizas. Los biofertilizantes mejoran las propiedades nutritivas de las verduras frescas, aumentando la actividad antioxidante, los compuestos fenólicos totales y la clorofila, según Khalid y colaboradores en el año 7.
Asimismo, se ha reportado que la espinaca inoculada con diferentes biofertilizantes cuenta con un contenido fenólico total de 58.72 y 51.43% más alto que el control no inoculado, y estos metabolitos secundarios juegan un papel preventivo en el cáncer, los trastornos neurodegenerativos y los cardiovasculares, según lo reportado por Rodríguez, Morato y colaboradores 2015. La rizosfera está formada por bacterias denominadas rizobacterias que de forma directa o indirecta ejercen efectos positivos en las plantas. Estas bacterias del suelo se encargan de colonizar la raíz de la planta y beneficiar a las plantas al estimular su crecimiento, y por tanto se denominan rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas, por sus siglas en inglés PGPR, o también el crecimiento vegetal. Estas estimulan el crecimiento de las plantas y aumentan el rendimiento de los cultivos. También se ha comprobado que son menos dañinas para el medio ambiente y reducen el costo de los fertilizantes químicos. Este estímulo del crecimiento puede ser de dos formas, tanto de forma directa como de forma indirecta. El mecanismo directo de crecimiento de las plantas, por medio de las rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal, implica proporcionar a la planta un compuesto producido por la bacteria, como lo es la producción de fitohormonas, la fijación de nitrógeno, la solubilización de fosfatos, entre algunos más. Algunas de estas rizobacterias realizan estas funciones por medio de enzimas específicas que provocan cambios morfológicos y fisiológicos en las plantas. En un video previo se explicaron los mecanismos directos e indirectos de promoción y crecimiento vegetal, sin embargo, de forma resumida se mencionarán. El primer método indirecto es la producción de fitohormonas. Estas son mensajeros químicos que afectan la expresión génica y los niveles de transcripción, división celular y por tanto el crecimiento de las plantas. Existen distintos tipos de fitohormonas encargadas de distintas funciones, pero en general afectan la germinación de la semilla, la aparición de la floración, la senescencia de las hojas y frutos, entre algunos otros. Otro ejemplo de mecanismo directo es la 1-aminociclopropano 1-carbocilato, o también conocida como ACC-desaminasa, la cual es una enzima producida por algunas rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal y ayuda a facilitar el crecimiento y desarrollo de las plantas al disminuir los niveles de etileno, el cual es una hormona de crecimiento vegetal producida por todas las plantas y también por diferentes procesos bióticos y abióticos que suceden en el suelo. El etileno induce múltiples cambios fisiológicos en las plantas, al ser una hormona del crecimiento que también se ha establecido como una hormona del estrés. También tenemos la producción de sideróforos, los cuales son pequeñas moléculas peptídicas que contienen cadenas laterales y grupos funcionales que proporcionan un conjunto de ligandos de alta afinidad a la que pueden unirse los iones férricos. Por tanto, los microorganismos que desarrollan estas vías logran satisfacer los requisitos nutricionales de hierro. También tenemos la fijación de nitrógeno. El nitrógeno es el nutriente vegetal más importante necesario para el crecimiento y la productividad de la planta, y esto se debe a que el nitrógeno es el componente básico de las plantas, de los animales y los microorganismos. El género más estudiado para la fijación de nitrógeno es Rhizobium. Otro ejemplo es la producción de amoníaco. Este es un proceso bioquímico muy importante en el suelo, porque algunas bacterias del suelo usan este amoníaco producido para construir sus propias proteínas corporales, mientras que otras bacterias del suelo lo convierten en amoníaco en nitrito o en nitrato, o lo pueden transformar a nitrógeno gaseoso. También se cuenta con la solubilización de fósforo. El fósforo, al igual que el nitrógeno, es un elemento esencial que es necesario para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Este fósforo se encuentra en el suelo de forma orgánica e inorgánica. Sin embargo, se ha informado que las rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal llegan a movilizar el fósforo, escasamente disponible a través de la solubilización y la mineralización. Los mecanismos indirectos se refieren a la capacidad de las rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal para inhibir los efectos deleterios de organismos fitopatógenos mediante la producción de sustancias antagonistas o induciendo la resistencia a patógenos. Dentro de los mecanismos indirectos tenemos la producción de antibióticos. Este es el principal mecanismo empleado por las rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal para combatir efectos deleterios de organismos patógenos vegetales en la producción de uno o más antibióticos. Algunos patógenos de las plantas pueden llegar a desarrollar resistencia contra antibióticos específicos, de ahí la capacidad de estas rizobacterias para mejorar su capacidad para actuar como agentes antagonistas eficaces contra patógenos de plantas.
Los antibióticos producidos por microbios antagonistas tienen efectos bioestáticos y biocidas sobre patógenos de plantas transmitidos por el suelo. Tenemos la resistencia sistémica, la cual es un mecanismo de microbios no patógenos, como el caso de las rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal, reducen los efectos de los patógenos de las plantas al estimular un mecanismo. Asimismo, se puede estimular un mecanismo de defensa de un ataque de un agente patógeno. Asimismo, tenemos la producción de cianuro de hidrógeno, el cual es un metabolito secundario que actúa como un agente eficaz para el biocontrol de malezas. Y finalmente tenemos la competencia. Las rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas pueden limitar la proliferación de organismos patógenos al competir con ellos por los nutrientes escasamente disponibles. Los inoculantes microbianos como agentes de biocontrol bien pueden ser bioplaguicidas, bioherbicidas, biofungicidas. Estos inoculantes microbianos juegan un papel fundamental en la tecnología de biocontrol empleada en los ecosistemas agrícolas. Los mecanismos de biocontrol que ejerce la mayoría de los inoculantes microbianos se pueden atribuir a la liberación de enzimas hidrolíticas extracelulares, a la competencia por los nutrientes y los metabolitos secundarios tóxicos generados para los patógenos vegetales en concentraciones muy bajas, mientras que algunos más inducen la defensa como las sistémicas. Estos organismos ayudan a reducir el daño a las plantas por agentes patógenos y también pueden modular los niveles de algunas hormonas vegetales, tal es el caso del etileno y la leucina, que ya vimos en los métodos directos e indirectos previamente descritos. Los efectos beneficiosos de estos inoculantes microbianos en las plantas incluyen asimismo el control de infecciones fúngicas y la actividad de control biológico exhibida por alguno de los inoculantes microbianos incluye a su vez actividad herbicida. Un ejemplo es el publicado por Harman y colaboradores en el 2004 que estudiaron a Trichoderma harzianum, el cual es un hongo beneficioso que produce antibióticos volátiles e inhibe la pudrición de la madera y otros patógenos fúngicos de las plantas hasta en un 60%. Inoculantes microbianos en el procesamiento de alimentos. Los inoculantes microbianos se emplean en el procesamiento de alimentos para mejorar el valor nutricional y las propiedades de los alimentos como son el aroma, el sabor, la textura, la seguridad y la vida útil. Estos inoculantes microbianos también se utilizan en la fermentación y conservación de alimentos y una gran cantidad de productos como vitaminas, compuestos de sabor, enzimas, colorantes e ingredientes alimentarios que se producen mediante la aplicación de inoculantes microbianos. El uso de inoculantes microbianos en los procesos alimentarios también mejora la eficiencia del proceso al promover un control del proceso, la seguridad, la calidad del producto, el rendimiento y la consistencia. Se ha informado de muchos microorganismos para su uso en industrias de procesamiento de alimentos y medicamentos. Algunos ejemplos incluyen el uso de Aspergillus spp, que se utiliza en la producción de bebidas alcohólicas, y el ácido cítrico producido por Aspergillus niger, que se utiliza en la conservación de alimentos. Desafíos para la aplicación convencional de inoculantes microbianos en la agricultura. A pesar de que existen distintas ventajas de la tecnología de inoculantes microbianos sobre el uso de agroquímicos, aún existen ciertas limitaciones. Tal es el caso de las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, ya que estas son altamente selectivas y específicas, a diferencia de los insumos químicos que son productos de amplio espectro. Estas rizobacterias solo afectan a un organismo seleccionado objetivo, sin embargo, también se están estudiando ya consorcios microbianos para la formulación de estos inoculantes microbianos. Otro factor que va a limitar el éxito en la utilización universal de inoculantes microbianos en la agricultura es la variabilidad en la vida útil. La viabilidad de los microorganismos en las semillas inoculadas varía significativamente con el método de tratamiento y la temperatura de almacenamiento. Se recomienda una mayor supervivencia de los inoculantes microbianos en condiciones ambientales de almacenamiento para que el inoculante se convierta en parte de la agricultura convencional. Y en conclusión, la producción de alimentos mediante el uso de inoculantes microbianos es una alternativa viable en comparación de los efectos destructivos para la salud y el medio ambiente causado por el consumo de productos alimenticios cosechados con el uso de agroquímicos como pesticidas, fertilizantes, inorgánicos, herbicidas, entre algunos más. El conocimiento de estos mecanismos de acción empleados por los inoculantes microbianos permitirá de igual manera desempeñar un papel vital en su uso en la agricultura sostenible.
ya que se puede evitar el uso de productos químicos en la agricultura y por ende eliminarlos de la dieta humana. Es importante aprovechar los recursos naturales, incluidos los microorganismos benéficos, en la productividad agrícola y la calidad de los alimentos de manera sostenible, ya que la tecnología de estos inoculantes microbianos nos garantizará una seguridad alimentaria saludable para la población futura. También es importante conocer la legislación presente de cada país en la supervisión efectiva de la calidad de los plaguicidas y el monitoreo del uso de estos agroquímicos. Y a continuación se muestra enlistada la bibliografía empleada para la realización de esta ponencia. Gracias.